Muchas gracias por acompañarnos en este día, empezando la semanita a tambor batiente con temas relevantes, particularmente, usted lo sabe, lo relacionado con la gobernadora de Baja California y su consorte, a quienes les ha sido retirada la visa para poder entrar a Estados Unidos, en un contexto que no es solamente en términos administrativos, sino que tiene un trasfondo que es necesario analizar y que ellos mismos deberían explicar. De ello vamos a hablar a amplitud durante esta transmisión y doy la bienvenida a mi compañera Marta Olivia López, que ya está por aquí. Marta Olivia, buen lunes, buenas tardes. Buen lunes, lunes 12 de mayo del 2025, con mucha información. Ya parece que es recurrente esta situación. Sin embargo, el caso de Marina del Pilar, pues ha sido un parteaguas en la historia, tanto porque es la primera gobernadora de Baja California, tanto porque es el primera gobernadora que le retiran la visa. Me parece que también una situación que hay que analizar es los motivos que ya le están exigiendo que diga a la gobernadora. Sin embargo, Julio, no hay que dejar de lado, me parece que este es un golpe de los Estados Unidos, golpe de ciertos personajes que se dicen allegados al Departamento de Estado de la oposición y donde están aprovechando Estados Unidos cualquier motivo para presionar, para seguir con la narrativa de que los gobiernos de Morena son de peligro para Estados Unidos. Entonces, en ese contexto también es importante destacar que no es que no ayudan mucho. Digamos, Marina del Pilar llega por esas alianzas, entre comillas, haya sido como haya sido, de Mario Delgado, con personajes pues bastante cuestionados, bastante apapachados por él, una familia tradicional del Partido Acción Nacional. Lo narras tú en tu columna que se publica hoy en La Jornada, en tu astillero, que pues el padrino de la primera boda de Carlos Torres, el marido de Marina del Pilar, pues fueron nada más ni nada menos que Felipe Calderón y Margarita Zavala. Sí, Marta Olivia, es de esos momentos en los cuales evidentemente está el telón de fondo de los intereses intervencionistas de Donald Trump y los halcones que le acompañan en el gobierno de Estados Unidos. Es evidente, hay todo un despliegue de fuerzas militares a lo largo de la frontera sur de ellos, norte de nosotros, la frontera común, el asomo de los buques de guerra, de los aviones espías con alta tecnología para poder informar de todo lo que suceda, transmisiones en el espacio radioeléctrico, todo lo que haya es susceptible de ser captado por estas naves en un acoso visual, en un acoso material muy claro. Pero por otra parte está la innegable circunstancia de que si uno de los más impugnados gobiernos morenistas en el país ese es, aunque la competencia es muy fuerte, la verdad, pero uno de ellos es desde luego el de Baja California. Creo que le compiten o incluso hasta por encimita con más evidencias pueden estar el de Américo Villarreal en Tamaulipas, que sigue mal gobernando, su hijo convertido en cacique morenista en Coahuila en alianza con la senadora morenista, hija del difunto Armando Guadiana, con muchos asuntos relacionados con el huachicol, el historial de Sergio Carmona, desde luego Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya no hace más que sobrellevar una crisis terrible con un número enorme de muertes, de desapariciones, de tiroteos, de cierres de carreteras, en fin. Y aquí esta persona, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues la verdad es que ha sido señalada hasta por el propio Jaime Bonilla, que ya es decir mucho, porque Jaime Bonilla también tiene su larga historia, una larga cola que le pisen. Hasta él mismo habló en la tribuna del Senado de las acusaciones, los señalamientos de que hay un narcogobierno en Baja California, Marta Olivia.
Sí, sobre todo esto de Bonilla, digamos que son un poco aliados, porque recordemos que Carlos Torres, siendo diputado local de Baja California, fue expulsado precisamente del Partido Acción Nacional, fue expulsado por apoyar a Bonilla. Entonces, digamos, ya que entre el mismo grupo o los mismos aliados, finalmente, pues llega Marina del Pilar, se impone con Mario Delgado y llega a la gubernatura. Entonces, entre ellos mismos o entre los que fueron aliados en un momento dado cuestionan. Así que creo que esa es la parte que debería de llamar a la reflexión, Julio, en estos momentos en Morena. Esto de vayan a leer el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que ya no aplica, porque aquí está el resultado de esas alianzas, sin dejar de lado que Estados Unidos y la oposición se está moviendo rápido en crear narrativas en ese sentido, y pues también los personajes que no ayudan mucho. Así es, el esposo de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, como se ha dicho abundantemente, es un personaje proveniente de las filas panistas, sin sombra de duda, dirigente juvenil, funcionario estatal, funcionario federal, diputado local, diputado federal, a nombre del PAN. En su primer matrimonio, sus testigos de boda principales fueron Felipe Caldeón Hinojosa y Margarita Zavala. Siempre desde la campaña, desde que fue destapada como candidata a gobernadora Marina del Pilar, se ha hablado de los nexos con el panismo y de que hay ahí una fuerte presencia del grupo La Corriente y los intereses del panismo tradicional de ahí. Y ahora funge, pues ya sabe usted esos nombramientos en los cuales se habla de que son honorarios, pues no cobran, igual que Altagracia Gómez, por ejemplo, no cobran, pero se enteran de lo que se va a hacer, concentran las decisiones, presentan propuestas y alternativas ante quien los nombra, y aquí el esposo es coordinador de proyectos estratégicos de regeneración urbana o algo así del espacio público en Baja California, acusado de negocios, de hacer tranzas, de corrupción, de tener prestanombres, de tener empresas que convergen en sus intereses. Hay incluso, y hemos entrevistado aquí a uno de ellos, hay dos grupos de ciudadanos que están promoviendo plebiscitos conforme la ley lo permite en aquel estado fronterizo para oponerse a verdaderos atracos y obras lesivas al interés público presentados por el príncipe consorte, por el esposo de la gobernadora. Habrá que ver, Marta Olivia, el gobierno de Estados Unidos dice que no da explicación nunca de por qué razones prohíbe una visa o la retira. Y eso lo hemos visto en múltiples ocasiones. Puede ir uno con toda la documentación necesaria y si el funcionario de la embajada o el consulado considera que no pasa uno, no pasa y se acabó, porque es una decisión discrecional de ese gobierno y se acabó en ese sentido. Pero aquí, pues hay exigencia de investigación, Marta Olivia. Así es, y al respecto hay que señalar lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo, que no se adelantaran, vamos a esperar a que haya información. Por lo pronto el gobierno de México no fue notificado oficialmente. Vamos a ver qué dijo al respecto, Julio, si te parece. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados, y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. Y bueno, también al respecto, Julio, le preguntaron que si este ejemplo podría cundir con los demás gobernadores, que ya es algo que se ha estado mencionando, y con otros personajes, y esto fue lo que comentó. Cualquier caso
¿Qué es lo que es importante? Porque hay antecedentes. Que el gobierno de los Estados Unidos informe. Eso es lo que se está solicitando, que informe si es que, en particular, sobre este caso, y si tiene algunos otros casos, y por qué en todo caso está retirando, o por qué retiró estas visas, y si tiene otros, pues por cuál es la razón. El hecho Entonces, de que no hayan avisado de manera previa a esta medida, ¿lastima la relación bilateral? pues vamos a esperar a que nos den la información. Pero no lo hicieron, o sea, es un hecho que no les lo avisaron hicieron, antes. vamos a esperar a ver qué información dan y cuál es la razón de por qué retiraron las visas. Si hay una comunicación tan fluida, ¿no afecta esto la relación? El hecho de que haya. Vamos a esperar a ver qué información nos dan. Pues a estas alturas debería de haber ya información porque es un hecho contundente y es un hecho de escándalo público, por un lado, y por otro, bueno, pues recordemos que seguimos esperando que Estados Unidos nos diga qué pasó el 25 de julio del año pasado en Culiacán, Sinaloa, donde un avión partió de Culiacán con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López a bordo, dejando muerto en Culiacán a Héctor Cuen Ojeda, y hasta el momento no nos dice Estados Unidos absolutamente nada, pero bueno, pues sigamos esperando, que además hay una publicación, Marta Olivia, en Z, firmada por su propia directora Adela Navarro, es decir, no dice de la redacción ni de un reportero, sino la propia directora de Z, el semanario de Baja California, con sede en Tijuana, cuyo título dice: en Garita de Tijuana le quitaron visa a Torres. Gobernadora sí fue notificada vía consular. Dice esta nota firmada por la directora del semanario Z. Dice: hace 2 semanas, sin precisar fecha exacta, Carlos Torres, esposo de la gobernadora morenista de Baja California, Marina Ávila Olmeda, intentó cruzar la frontera a los Estados Unidos por la Garita Internacional de Tijuana. Cuando el oficial que le atendió del Customs and Border Protection, por sus siglas en inglés, ingresó sus datos a la computadora, encontró una alerta del Departamento de Estado. El mexicalense fue notificado que debía pasar al área de inspección secundaria para una revisión más a detalle. Destaco las 3 primeras palabras de esta nota que dice hace 2 semanas. Continúa, dice: fue así como agentes de esta agencia estadounidense guiaron a Torres a los patios de inspección secundaria y ahí fue notificado que su visa de turista había sido revocada, que en ese momento se le quitaría, que no podría entrar a la Unión Americana y que debía regresar a territorio mexicano. El mexicano Torres preguntó los motivos de dicha acción. Ninguna información adicional le fue proporcionada, así que no opuso resistencia. Dice aquí que, por otra parte, la propia gobernadora fue notificada por una tensión, digamos, política o diplomática, por otras vías, de que su visa de turista había sido revocada. Autoridades del Departamento de Estado, por respeto a su investidura de mandataria estatal, le tuvieron la cortesía de notificarle directamente para que, comillas, no pasara un momento incómodo o bochornoso en caso de que decidiera cruzar la frontera y el paso le fuese impedido, dijo la fuente de Estados Unidos a Z. Es lo que está publicado, Marta Olivia. Interesante el hecho de que desde hace 2 semanas había ya iniciado este proceso. Así es, y que debieron tomar sus previsiones, pero justito el sábado 10 de mayo es cuando se da a conocer esta decisión, primero al esposo a Carlos Torres, el esposo de la gobernadora Marina del Pilar, y donde él salió a dar una explicación de que no tenía nada, que estaba pues esperando alguna notificación y que iba a impugnar la decisión. Entonces, esto tiene como antecedente lo de hace un par de semanas en el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Favila, quien también fue detenido provisionalmente o en el puente
y que le habrían retirado su visa. Él dijo que solamente era una revisión de rutina y que no, que su visa continuaba en su poder. Ya no sé, esa fue, digamos, su declaración, pero es el antecedente que tenemos a este caso, Julio. Sí, así es. Antes se le retiró la visa a quien fue presidente municipal justamente de Tijuana, Jorge Hanks Ron, y creo recordar, Marta Olivia, que un presidente municipal, ayer lo comentaba en la videocharla dominical que hicimos, creo que hubo algún presidente municipal, si no me equivoco, de Reynosa, que en 2012 o 14, creo que también le habían quitado la visa. Pero el hecho está en que las visas se convierten obviamente en un instrumento de golpeteo y de decisiones políticas en este caso, y quienes deberían estar más interesados en precisar e informar son la propia Marina del Pilar, su esposo, y por otra parte cruzan las redes de internet y comentarios el hecho de la fortuna, del dinero, de los negocios, de corrupción tradicional o de vinculación con factores oscuros que pudiera haber en torno a esta decisión de Estados Unidos, que muchas voces, sin ningún sustento formal, pero a partir de este retiro de la visa a Marina del Pilar y su esposo, aseguran que vienen otro tipo de acciones similares, Marta Olivia. Sí, y también hay, solo para el contexto, Julio, hay personajes de la oposición que están huyendo en los Estados Unidos, que se reúnen con personajes y autoridades de Estados Unidos, donde señalan que ellos tienen por ciertos estados listas de personajes que pueden desvisarlos. Así que presumen estas relaciones con Marco Rubio y con el Departamento de Estado, muy ligados al Partido Acción Nacional, que se encuentran viajando de manera continua allá y que pues están haciendo esta parte y que ya sabían de al menos 10 personajes más que estarían en la misma condición. Ahora, sobre este tema, fíjate lo que son las cosas. La verdad es que hoy la presidenta de la República dijo, no sé sobre el tema de lo que estamos hablando, de este tema de la gobernadora de Baja California. También dijo que se están haciendo las investigaciones respecto al asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena en Texistepec, Veracruz. Y luego también respecto a la versión de que 15 integrantes de la familia del Chapo Guzmán, es decir, encabezados por su exesposa, Griselda López, madre de Ovidio Guzmán, se habían trasladado ya a Estados Unidos, lo cual parece ser como el pago de algún arreglo en el cual en Estados Unidos, al llegar al arreglo, le hayan dicho, está bien que se vengan y los aceptamos sin problema. Esto dijo la presidenta sobre este tema. Vamos a escucharlo. Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones. ¿Aún no saben el móvil? No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera. Pregunté hoy en la mañana porque vi la nota, no hay más información que la que ha salido en las notas. Es importante decir porque vale la pena y lo platicamos en su momento el día que estuvo el fiscal aquí. Esta persona fue extraditada por México en el periodo del presidente López Obrador y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México y por haber sido extraditado deben estar enviando información de manera permanente. Entonces, entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles, pues les estará informando. Entonces, y se está solicitando a través de la Fiscalía, de acuerdo con lo que platicamos ese día, la información.
Entonces, hasta este momento Estados Unidos no ha entregado esta información, digamos, de manera voluntaria como parte de la comunicación que debería de tener. No, debe entregarla a la Fiscalía, porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que tener información coordinada con la Fiscalía General de la República. Son dos temas, Marta Olivia, el de la familia de una parte de la familia del Chapo y otro lo de Veracruz. ¿Cómo ves? Vamos por partes. Lo de Veracruz, Marta Olivia, impactante el desfile político, electoral, institucional, correcto, de un grupo de morenistas por las calles de este municipio, con motocicletas, con banderolas, con coreos, con consignas, y de repente se escuchan como 20 balazos, yo conté y fueron 19 o 20, y queda muerta la candidata a presidenta municipal por Morena, muertas otras personas, 3 si no me equivoco, y otros heridos. Terrible, Marta Olivia. Así es, y hay que destacar, Julio, que el asesinato del domingo es el segundo que se da contra un aspirante morenista en Veracruz en este proceso electoral. A finales de abril, criminales irrumpieron en la casa de Germán Anuar, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, en los límites de Veracruz con Puebla. Él estaba preparando un video para su campaña cuando de pronto llegaron los asesinos a su casa y tirotearon al candidato y a sus familiares. En ese momento, pues 6 personas más resultaron también heridas, así que esto es grave lo que está aconteciendo, sobre todo en el estado de Veracruz. En ambos casos, el de estos 2 candidatos, sus asesinos llegaron, había actos de violencia ya anteriores y situaciones extrañas, sobre todo que habían recibido ambos amenazas. En el caso del de ahora, del de Tejistepec, criminales mataron en 2022 al esposo de la candidata Lara, que había sido regidor en el ayuntamiento. Así que es como para encender las alarmas de lo que está pasando allá en el estado de Veracruz. Un estado muy descompuesto por una serie de gobernantes pésimos que ha habido en Veracruz, que es un gran estado. Y ayer le rindieron homenaje al recipiente con las cenizas de Fidel Herrera Beltrán, a quien muchos veracruzanos responsabilizan de la apertura al grupo de los Zetas en la política y la vida social de Veracruz y la descomposición que desde entonces ha sido acelerada. Un estado saqueado por gobernadores, algunos de ellos demasiado vivaces o vivales, como creo que fue el caso de Fidel Herrera, entre otros, y otros navegando con aire de mosquita muerta, pero con una serie de hechos complicados, como fue el caso de Cuitláhuac García. Y ahora veamos qué sucede con la propia gobernadora Rocío Nale, que junto con la mayoría morenista en el estado de Veracruz en su congreso, decidieron hacerle un homenaje a Fidel Herrera Beltrán. Cosas veredes, mío Cid. Marta. Sí, Julio, y también hablando de los Guzmán y de todos estos hechos, una nota realizada por The Wall Street Journal y recuperada por varios medios de circulación nacional, señalan y hacen un recuento de que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo, evitó en varios momentos su captura cuando comandos de las Fuerzas de Seguridad en México irrumpieron en una casa de seguridad a principios de este año en Culiacán, al escapar por un closet, por un baño que ocultaba la entrada a un túnel. Así que esta es la nota de los Guzmán, la nota de hoy. El túnel se extendía durante 3 cuadras hasta una casa deshabitada, según citando este medio a un funcionario mexicano familiarizado con el operativo. Ahí él dejó 15 teléfonos celulares junto con computadoras portátiles, fotos familiares y una habitación llena de recuerdos deportivos. Así que, pues, esto es lo último que se ha conocido de los Guzmán en este momento. Así es. Y creo, Marta Olivia, que hay que tener los ojos bien puestos en lo que vaya sucediendo, en las declaraciones que habrán de rendir los hijos del Chapo que han estado detenidos o que han llegado apenas el año pasado, uno de ellos, junto con el Mayo Zambada, porque creo que ahí puede darse uno de los momentos en los cuales, a conveniencia de los captores,
a conveniencia y comprometido todo con concesiones como esto de que si se confirma de que la familia, una parte de la familia viajó ya a refugiarse informalmente en Estados Unidos, creo que va a ser muy indicativo de lo que se puede esperar, porque esto, más allá de los señalamientos de corrupción que hacemos, de los malos negocios, malos manejos administrativos, de la vocación depredadora de políticos, legisladores y demás personajes, no olvidemos que encima de todo ello, sopiloteando está el interés de Estados Unidos de crear la mayor incertidumbre, la mayor complicación en México en aras de debilitar a nuestro país y poder imponer medidas que no son como luego algunos personajes reproducen con sentido como de epopeya, de literatura de epopeya. La cabalgata gringa que viene a salvar a los incivilizados mexicanos. No es eso, son intereses mucho mayores y lo que puede perder nuestro país si Donald Trump y sus intereses dan el zarpazo en México, va a ser un retroceso histórico y momentos cruciales y muy complicados. No perdamos de vista también esa otra parte, Marta Olivia. Claro, que es una estrategia clara. A ver, empezaron con los migrantes, siguieron con fentanilo, siguió el tema del agua y ahora lo que están hablando es de estos casos, las visas, y vamos viendo qué temas se está posicionando los Estados Unidos para debilitar, al final, al debilitar al Estado mexicano, debilitar y decidir quiénes son los buenos, quiénes son los bad hombres, quiénes son los que hay que cuestionar desde su nicho, desde su este poder y esta forma imperial de manejarse de los Estados Unidos. Y al respecto, Julio, hay que destacar esta situación de el gusano barrenador. Sí. El gusano barrenador, 15 días que no se va a poder, que se suspendió el envío de ganado proveniente de México y donde la presidenta ya subrayó, y me parece que es uno de los momentos en que ha elevado la molestia, y ella ha dicho pues que México no es piñata de nadie. Si gustas, vamos a ver parte de lo que dijo y lo que subrayó. No estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdeguer con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Se planteó que van a ser 15 días para poder pues seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. Entonces, a México se le respeta. Tema complicado el de suspender durante 15 días el envío desde México de ganado. La verdad es que en algunos estados están muy preocupados los productores porque pues son 15 días, pero son 15 días de no tener unas ventas que normalmente tienen que ser fluidas y además un factor extra, Marta Olivia, que es el hecho de que se está manejando que México permitió por corrupción administrativa que llegara ganado sobre todo de Nicaragua con infecciones y con problemas que debían ser detenidos allá y que sin embargo fueron importados a México y luego con la pretensión de enviarlos a Estados Unidos. Habrá de verse exactamente lo que hay detrás de todo esto, pero el golpe económico y social es fuerte para los productores de ganado, Marta. Sí, claro, porque esto representa una pérdida para el país de $1,500 millones al dejar de exportar 1,200,000 cabezas de ganado
al país del norte. Y también, Julio, hay que subrayar esta parte donde hay quienes, los ganaderos se han quejado de que este es un debilitamiento que se le hizo a Senacica, esta dependencia que es la encargada de regular, de revisar las condiciones sanitarias de exportación, que eso se lo dejaron, hay voces de la oposición que señalan que eso se lo dejaron a empresarios del ramo ganadero, debilitando a la institución. Y ahí, Julio, se me hace que es importante analizar y revisar este tema porque en un afán de acortar gastos, en un afán de reducir personal, reducir todo, me parece que a veces no es lo importante, porque se llega a este tipo de momentos, donde no había inspectores, no había quien revisaba, y señalar también que los que había, pues con una buena mochada tenían para dejar pasar. Sí, pues la verdad muy complicado todo, y ya no hablamos de Balancán, donde los estudiantes y la población están indignados por la represión ordenada por el gobierno de Javier May, y ayer estuvo ahí José Ramiro López Obrador, conocido como Pepín, que es el secretario general de gobierno del estado de Tabasco, y pues la verdad es que los estudiantes y la gente no aceptaron las propuestas que llevaba este hombre y lo rechazaron, incluso le aventaron agua, y pues complicado en Tabasco la situación del crimen organizado, la situación de la protesta social, y ahora esta represión en Balancán, Tabasco, cuyas protestas siguen subiendo de tono, y ojalá no pierdan la mesura y la capacidad de diálogo y concertación, ni el propio Ramiro López Obrador, a quien le gritaron buitre, 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 porque él, a su vez, a un reportero de XBT que le pedía información sobre 9 muertos en un día anterior, dijo, ya bájenle, son buitres que están buscando solo muertes. Entonces ahora le han devuelto la moneda. Pero en fin, pues ahora tuvimos un inicio muy complicado, con mucha información muy dura. Ya hemos ido desahogando